Buenos días, hermanos. Hoy 12 de octubre la Iglesia celebra la fiesta en España de la Virgen del Pilar y en el resto del mundo memoria de la Virgen María. Un criterio objetivo para señalar las apariciones más importantes de la Virgen Santísima a lo largo de la historia es considerar aquellas que tienen el más alto reconocimiento litúrgico y celebrativo que le da la Iglesia. En este caso, para nosotros, en esta conmemoración, la Iglesia otorga la celebración de la Virgen con la categoría de fiesta. A diferencia de otras apariciones marianas que ocurren después de la asunción a los cielos de la Virgen María, el caso del Pilar es un caso único y excepcional. Porque más que una aparición propiamente dicha, una vez que la Virgen ha subido a los cielos en cuerpo y alma y se ha presentado a alguna persona o a algún grupito pequeño de personas, la aparición de la Virgen María en Zaragoza fue más bien una venida que tuvo lugar todavía estando ella viva en Tierra Santa. Se conservan en Zaragoza unos documentos del siglo XIII y recogidos también, recoge las Moralias de San Gregorio Magno, en lo que se hace referencia a la tradición iniciada en el año 40, que trata de la venida de la Santísima Virgen para brindar al apóstol Santiago su apoyo de madre ante la labor evangelizadora en Hispania romana que encontraba tan grandes dificultades. La tradición de la Virgen del Pilar, tal como ha sucedido y ha recogido estos documentos, se remonta, por tanto, a la época inmediatamente posterior a la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio por el mundo entero. Se dice que Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, había desembarcado en la península hispánica por el puerto de Cartagena, lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del río Ebro. Allí predicó Santiago muchos días. Entre los convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día sobre el reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. Pero aunque muchos escucharon el anuncio del Evangelio y algunos se le unieron al apóstol para seguir a Jesucristo, la gran mayoría de los hispanos no mostraron mayor interés ante el mensaje que traía el apóstol. Y así, desanimado por tan grandes dificultades que estaba atravesando para evangelizar la Hispania romana, pidió una señal a Dios. Y fue entonces cuando se apareció la Virgen, cuando vino en carne mortal la Virgen Santísima, quien le animó a seguir adelante y le hizo la promesa que todavía se mantiene, por la que mientras estuviera ese pilar donde ella se mostró de pie y estuviera ese pilar en pie, habría verdaderos discípulos de su Hijo en España. De hecho, la tierra de España y nuestra nación siempre ha sido considerada la tierra de María. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que le construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión en aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Y desapareció la Virgen y quedó allí el pilar. Santiago y sus discípulos recogieron ese regalo de la Virgen, guardaron esa columna que se convirtió en el centro religioso de esa pequeña comunidad en Zaragoza, y junto con los 8 testigos del prodigio, comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, guardando esa columna en esa pequeña capillita que se convirtió en el centro religioso
de aquella comunidad cristiana de César Augusta. Y antes de que estuviese terminada la iglesia, el apóstol Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes que regresara a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. Esta grandísima devoción se apoya en la tradición, porque no hay documentos escritos de esta aparición mariana, que además tiene la particularidad de que como la Virgen se le aparece al apóstol Santiago, ella todavía estaba viva, estaba viviendo en Tierra Santa y se le presentó, vino a su encuentro. Esta devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. En 1438 se escribió un libro, el Libro de Milagros, atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de esta devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico dijo: «Creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo admirable, lleno de devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Santísima y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros». El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba dicha fiesta de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. 3 rasgos particulares podemos señalar como característica de Nuestra Señora del Pilar y que la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye el signo de esa presencia, es decir, la columna o pilar, en la que la misma Virgen María estuvo de pie y animó y confortó al apóstol. Y a través de esa columna o pilar se construyó, y alrededor de ella, el altar y la primera capilla, que se constituye como el primer templo mariano de toda la cristiandad, como hemos dicho antes. Y el tercer característica es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, con el camino de Santiago y con el apóstol Santiago, cuyos restos y tumba está en la Catedral de Santiago de Compostela. Por eso Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad española y posteriormente hispanoamericana. La Basílica del Pilar en Zaragoza constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe continuas peregrinaciones. Ante la Virgen han orado gente de todas las razas, desde las más humildes personas hasta reyes y gobernantes más poderosos, incluso pontífices. El grandioso templo neoclásico se levanta sobre el lugar de la aparición, conservándose la columna de piedra que la Virgen dejó como testimonio de su presencia, un pilar que simboliza la idea de solidez del edificio iglesia y también de la fe de cada cristiano. Es el conducto que une el cielo y la tierra, a María como puerta de la salvación. El 12 de octubre de 1492, precisamente, y no es casualidad, sino eso está escrito en los designios salvíficos de Dios en la historia de la humanidad, fue precisamente esa fecha cuando las 3 carabelas de Cristóbal Colón, que habían partido de estas tierras de Huelva, desde el puerto de Palos de la frontera, hacia el oriente, pero a través de la ruta del occidente, queriendo llegar Colón a las Indias orientales, lo que sería Japón y el Asia oriental, resulta que alcanzando las tierras al cabo de 2 meses, encontró un nuevo mundo, un nuevo continente, y siempre guiados por la Virgen María.
La Virgen María ha sido siempre madre, tanto en España como en América, sobre todo en las tierras hispanas. Su fiesta se celebra con grande honor y con grande devoción, especialmente en este día en la Basílica y en todo Aragón. Acerca de la existencia de una iglesia en aquel lugar, existe un documento del año 714, año de la ocupación musulmana en aquellas tierras de Zaragoza, que da testimonio de cómo Zaragoza era un lugar importante de peregrinación para la cristiandad. Hacia el año 835, un monje llamado Almoino, del monasterio de Saint-Germain de París, redactó un códice en el que hacía referencia a la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, indicando que en el siglo III ya el gran mártir San Vicente había servido en ella. A lo largo de los siglos se suceden distintas obras y estilos artísticos en el templo, que cada vez la van engrandeciendo más. Aquel templo que guarda la preciosa reliquia de la columna, sobre la cual también se ubica la imagen de la Virgen. A mediados del siglo XVII se empezó a pensar en levantar un nuevo templo mucho mayor, para más capacidad y en consonancia con las directrices ofrecidas por el Concilio de Trento. Y así en 1681 se colocó la primera piedra de la actual basílica, cuya construcción terminó y se prolongó hasta el siglo XX, con diversas alteraciones y momentos de parada en las obras. Especial mención hay que hacer del arquitecto Ventura Rodríguez, que fue el que planeó la Santa Capilla, que se ejecutó entre 1754 y 1765. Además, cabe señalar otras obras de gran valor artístico dentro de la basílica, como el retablo del altar mayor, realizado en alabastro, obra de Damián Forment, la sillería del coro, tallada por Esteban de Obraí, y la bóveda de Coreto, pintada al fresco por Francisco de Goya. En cuanto a la imagen de la Virgen del Pilar, cabe decir que es un fuste de columna de forma cilíndrica, sin molduras ni adorno alguno, de una altura de 1,67 m y 25 centímetros de diámetro. Esta piedra es de jaspe, está encerrada dentro de una cubierta de cobre recubierta de plata, que es la que aparece a la vista de los fieles. Para que los fieles puedan acercarse a besar esta columna, en la parte posterior de la capilla se ha dejado una pequeña abertura en forma de óvalo, por la que es posible venerarla. Sobre el pilar descansa la imagen de la Virgen. Se trata de una efigie de madera de 38 centímetros de altura, labrada según los cánones de la escultura gótica europea de la primera mitad del siglo XV y atribuida al escultor Juan de Huerta. Representa a la Santísima Virgen como reina y madre con corona y manto imperial y a su vez sosteniendo al niño en sus brazos. Alguna tradición señala la posibilidad de que esta imagen fuese donada por la reina Blanca de Navarra, casada con Juan II de Aragón, a raíz de su curación tras sufrir una grave enfermedad. Queda constancia documental de que en el año 1433 tuvo lugar una peregrinación en agradecimiento por dicha curación, y fruto y testimonio perpetuo de ello fue la institución por la reina de la Orden del Pilar, la única que sobrevive de las órdenes caballerescas que existieron en el antiguo reino de Navarra. Muchos son los milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen del Pilar, pero entre los más famosos destaca especialmente el milagro del cojo de Calanda, por tratarse de algo insólito, como fue la restitución de una pierna a una persona a la que previamente se le había amputado. Miguel Peñacer se llamaba, Miguel Pellicer, que nació en Calanda, provincia de Teruel, en el año 1617. A los 19 años abandonó su pueblo y se trasladó a Castellón a trabajar en casa de su tío. Allí tuvo un accidente cuando cabalgaba sobre una mula. Al caer a tierra le pasó una de las ruedas del carro cargado de trigo por encima de la pierna derecha, que le fracturó la tibia en su parte central. Él ingresó en el Hospital Real de Valencia el 3 de agosto de 1637, según consta en el libro de registro que todavía se conserva. En este hospital solo permaneció 5 días, ya que solicitó ser trasladado a Zaragoza. Lo primero que hizo al llegar a Zaragoza fue ir a visitar a la Virgen del Pilar.
y a continuación fue ingresado en el hospital de Nuestra Señora de Gracia. Al cabo de un tiempo se hizo necesario amputarle la pierna, 4 dedos por debajo de la rodilla, por el cirujano Juan Estanga, que sería enterrada por el practicante Juan Lorenzo García dentro de un hoyo, como de un palmo de hondo. En la primavera de 1638 recibió el alta del hospital después de que le colocaran una pierna de madera que le proporcionaran una muleta para poder andar con mayor facilidad. Un mendigo fue que se colocaba cada día en la puerta del templo de Nuestra Señora del Pilar, de la que era él muy devoto desde su niñez, ya que existía una ermita con su advocación en Calanda. Miguel Pellicer se había encomendado a la Virgen antes y después de su operación. Para suavizar su dolor, cada día untaba el muñón de su pierna con el aceite de las lámparas que ardían ante la Virgen del Pilar mientras pedía limosna a la puerta del templo. Al cabo de 2 años decidió volver a Calanda. El 29 de marzo de 1640, después de una dura jornada de trabajo en su casa, sobre las 10 de la noche se acostó en la habitación de sus padres, porque había un soldado alojado en su casa. Entre las 10:30 y las 11 de la noche entraron sus padres en la habitación a la luz de un candil y percibieron una fragancia y olor suave no acostumbrado. Al acercarse su madre a Miguel, vio que por debajo de la manta asomaban 2 pies cruzados. Comprobaron sus padres y Miguel cómo la nueva pierna se mantenían las cicatrices de la pierna amputada. El 2 de abril, 5 días después del milagro, Miguel Andreu, notario de Mazaleón, levantó acta notarial de tan impresionante hecho, la cual se conserva, cual acta, en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. El 25 de abril, Miguel volvió a viajar a Zaragoza para dar gracias a la Virgen del Pilar, a instancias del Ayuntamiento de la ciudad. Se incoó en el arzobispado un proceso en el que declararon 25 personas, entre facultativos y sanitarios, autoridades eclesiásticas, familiares y vecinos. Finalmente, el arzobispo de Zaragoza, don Pedro de Apaolaza, concluyó el proceso canónico al concurrir todas las circunstancias de que el derecho exige para constituir un verdadero milagro y como tal lo aprobó y autorizó el 27 de abril de 1641. El milagro se divulgó rápidamente por la corte y Pellicer fue recibido en Madrid por el rey Felipe IV, quien tuvo el gesto de besarle la pierna. Pellicer regresó a Calanda y murió el 12 de septiembre de 1647. Generalmente el pilar es revestido con uno de los innumerables mantos que atesora la Virgen en su ajuar, aunque existen varios días al año en los que queda descubierto para la veneración de los fieles. Entre estos días son señalados el 2, el 12 y el 20 de cada mes, conmemorando las fechas dedicadas a la venida de la Virgen, el 2 de enero del año 40, la solemnidad de Nuestra Señora del Pilar, el 12 de octubre, y la coronación canónica de la Virgen del Pilar, el 20 de mayo de 1905. Desde 1677 algunos mantos adquieren un valor añadido. Después de ser vestidos por la Virgen del Pilar, se presentan a quien los desee con la finalidad de cubrir a los enfermos, acercarse a poder pasar su mano o el cuerpo por el manto. Gran cantidad de esquelas se recogen en las paredes como testimonio y se puede leer: falleció bajo el manto de Nuestra Señora del Pilar. La demanda de mantos, tanto en Aragón como en el resto de España y del extranjero, fue creciente y en ocasiones imposible de atender, por lo que se crearon a medidas. Son unas cintas de tela de tantos colores como mantos tiene la Virgen, cuya longitud es la misma exacta que tiene la Sagrada Imagen y que realiza la función de recordar la protección de Nuestra Señora sobre sus hijos en todo momento. Además, se conservan también en el Pilar de Zaragoza una serie de banderas ofrecidas a la Santísima Virgen en distintas épocas
de nuestra historia contemporánea. Especial mención requiere el grupo de 19 banderas entregadas por los países iberoamericanos, que llegaron a Zaragoza tras ser bendecidas por el Papa San Pío X. Fueron entregadas el 29 de noviembre de 1908, con una solemne celebración, cuyos discursos expresaron gratitud de los pueblos de América por haber recibido de España el don más grande que una persona puede recibir, el don de la fe. Muchos aspectos más se podrían señalar en torno a la Pilarica, como la suelen llamar en su tierra de Zaragoza. He señalado algunos de los más destacados, con el fin de aproximarnos a esta advocación tan peculiar y tan popular, que es un signo de identidad para nuestra patria España y para nuestros pueblos hermanos de Hispanoamérica, y que nos hace profundizar en la fe mariana. Feliz día, por tanto, a todos los que nos gozamos de esta fiesta de la Virgen del Pilar. Sobre todo un saludo muy especial a nuestros amigos y hermanos de Hispanoamérica. Yo sé que muchos nos seguís desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, desde México, desde Colombia, desde El Salvador, desde el Perú, desde Argentina, desde Chile, en definitiva, en todas las tierras hermanas. Yo también he estado algunas ocasiones por Colombia, por El Salvador, por México. Así que un abrazo muy grande y feliz día de la Virgen. Santa María del Pilar, ruega por nosotros.